en lo que es, en lo que es el ministerio de enseñanza que Dios me ha dado. Así que podemos dar esta clase con herramientas que he adquirido durante todos estos años de estudio, pero también con herramientas que puedo ir adquiriendo y podemos ir adquiriendo también en estos tiempos. Cualquier cosa ustedes pueden comunicarse conmigo, todos tienen mi celular, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan en lo ministerial, en lo que es la palabra. Yo siempre estoy dispuesto y a muchos de ustedes los he orientado, ¿sí? Para que ustedes después puedan también tomar decisiones a través de la palabra. Vamos a ver entonces Hechos en el Espíritu. Tiene que ver entonces con el libro de Hechos de los Apóstoles, como así bien se conoce. Estos hechos de apóstoles o hechos del Espíritu Santo, como se lo ha intentado llamar, eh, la paternidad está íntimamente ligada a Lucas. No podemos negar que Lucas fue el escritor de este maravilloso libro. Recordemos que Lucas también escribió su propio evangelio. Lucas no fue apóstol, fue un discípulo, el cual Lucas no tuvo esa primer parte íntima con Jesús, pero sí tuvo una parte íntima con su espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. Y esa parte íntima del Espíritu Santo de Dios fue lo que a él lo llevó a escribir su evangelio y el relato del libro de los Hechos. El evangelio, Lucas lo escribe por investigación. Él comienza a investigar, él era, como les decía, un discípulo, era un observador, no estaba dentro del núcleo de apóstoles, pero sí luego se involucra en todo el movimiento apostólico y ahí ya inspirado por el Espíritu Santo, ve que también otros escritores están haciendo sus libros, como el primero que hizo su libro fue y su relato sobre los hechos de Jesús fue Marcos. Entonces ven que Marcos, luego Mateo, y él contemporáneamente con Mateo se pone a escribir y ya él está involucrado a través de lo que está sucediendo en la iglesia primitiva. Él ahí sí ya es un actor de la iglesia primitiva. Y así comienza entonces a escribir también lo que estaba sucediendo contemporáneamente con los evangelios de Mateo, con su evangelio y con lo que estaba pasando en los hechos. Y ahí nos quedó un compendio maravilloso de Lucas que yo les recomiendo siempre a todos leerlo de esta manera, ¿no? Leer el Evangelio de Lucas y leer el libro de los Hechos juntos. Y ahí nos va a quedar un relato maravilloso de lo que es los hechos históricos de Jesús y también los hechos de la iglesia primitiva y el poder del Espíritu Santo moviéndose a través de la iglesia primitiva, nos va a dejar un capítulo abierto, que es el capítulo 29, ¿no? Hechos termina en el capítulo 28 y nos deja un capítulo abierto, que es el capítulo 29, que lo escribimos nosotros, hoy. Hoy nosotros estamos escribiendo, después de 2000 años, seguimos escribiendo los hechos del Espíritu Santo. Por eso este estudio se llama así, los hechos del Espíritu Santo. La evidencia interna que tenemos de que Lucas escribió esto es que él lo escribe en tercera persona del plural, como quien estaba con Pablo y con otros. Eh, También encontramos de primera persona, él mismo dice yo, Lucas, ¿no? El único que cubre esta posibilidad, obviamente, entonces es este escritor. Algunos tratan de acreditar el escrito a Pablo, algunos cuando se realizó el canon de la Biblia, trataron de involucrar por lo menos participación a Pablo en el escrito. Pero sin embargo, Pablo lo que es un compañero de Lucas y Lucas es un compañero de Pablo en todo lo que eran las misiones en aquel momento. Tienen similitud tal vez por la cercanía de Pablo y también por la escuela. No nos olvidemos que Pablo era un hombre instruido y al escribir sus cartas, él muestra esa instrucción que había recibido
Y también Lucas era un hombre también instruido. Todos saben que Lucas se le dice que era el médico, las mismas escrituras relatan que Lucas era médico, y no solo un médico en ese momento no solamente era un profesional de la salud, sino también que era un profesional de la salud mental, era, era también un artista, experimentaban en las artes, así que era escritor, pintor, todo eso era Lucas. Entonces, estaba a ese nivel de escritura también muy parecida y muy similar a la escuela que había estudiado Pablo. Em, Algunos tratan de acreditar esto a Pablo por eso, ¿no? Por la similitud que tiene. Sobre todo las cartas de Gálatas y también otros a Pedro, pero Pedro, no nos olvidemos que Pedro tenía un escriba y muy probablemente que Pedro, partes de los tramos de su escritura, de sus cartas, haya sido también por el mismo Lucas como escriba, como amanuense de Pedro, ¿sí? Entonces, hay que, estas propuestas obviamente hay que fundamentarlas y vemos que ahí en el Hechos 13.1 se nombra a todos juntos, ¿no? Ahí en el 13.1 los nombra, él mismo nombra a todos estos personajes que están allí en la carta. Bueno, la evidencia externa del libro de los Hechos podemos encontrar varios. En el 180 después de Cristo aparece en los comentarios del canon Muratorio. El canon Muratorio fue el primer canon que se hizo una lista de libros que se los consideraba inspirados por Dios. Ese fue el primer listado, el canon Muratorio. Y hay rastros de ese listado de aquella época, el 180 después de Cristo. Bueno, padres de la iglesia como Irineo, Clemente, que también mencionan en sus escritos, mencionan a Lucas como autor. Hay una traducción sírica que dice directamente, lo traduce así a Hechos 20:13, pero yo, Lucas, y aquellos que estaban conmigo, subimos a bordo. Está hablando ahí directamente en primera persona. Yo, pero yo, Lucas, y aquellos que estaban conmigo, subimos a bordo. Así que no podemos dudar del autor, prácticamente todos sabemos entonces que el autor del libro de los Hechos es Lucas. El destino a este evangelio, Lucas es testigo ocular de la mayoría de los acontecimientos que se relatan en este libro. Los primeros 15 capítulos pudo haber recopilado datos de las iglesias locales. Recordemos que Lucas era un investigador también, así escribe su evangelio, por investigación, ¿no? Y el libro de los Hechos lo escribe por participación, pero también por recopilación de lo que estaba pasando y viviendo la iglesia primitiva. Se centra en las zonas de Jerusalén, de Roma, y él mismo seleccionó y editó, y Lucas conoció muchos lugares y personas, y en el libro de los Hechos nombra a más de 100 personas. Algunas hacen referencia al título o sobrenombres y el lugar de donde vivían. Además, da más de 100 nombres de ciudades y datos geográficos. Así que les recomiendo que puedan estudiar cada una de esas zonas y cada una de los nombres, ciudades y datos geográficos que da el mismo Lucas, porque cada una de ellos nos va a dejar un lugar de enseñanza también. Fechas y lugares del libro, aproximadamente en el 60-61 después de Cristo, Pablo estaba en Roma, donde permaneció 2 años con arresto domiciliario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que allí Pablo, Hechos 28-16, 30-31, nos está diciendo que Pablo estaba con arresto domiciliario? Y eso le daba libertad para poder predicar. Hasta allí llega el libro de los Hechos, hasta Hechos 28-16. No muestra
¿Qué sigue con la vida de Pablo? Obviamente unos años después, dice la historia, Pablo y Pedro mueren, ¿sí? Mueren martirizados. Entonces, eh, con libertad, Pablo predica allí en el arresto domiciliario y hasta allí podemos ver este libro maravilloso. Si alguno hubiese muerto de los dos, Lucas seguramente se hubiese encargado de escribirlo, ¿sí? En el 70 después de Cristo, ya es lo más probable que Pablo, Pedro y muchos otros discípulos, apóstoles hayan muerto, salvo Juan, que es el que estaba encarcelado en Pasmos, y allí él desde la cárcel vive hasta más de 90 años. Lucas probablemente murió entonces también con ellos. Entonces tampoco podemos encontrar más escritos del autor después del 67, que fue la gran persecución de Nerón. En el 93 después de Cristo, uno de los padres de la iglesia, Clemente de Roma, ya cita el libro de los Hechos. Ya allí, miren, antes de que termine el primer siglo, Clemente de Roma en sus escritos ya lo cita, ya era un libro en circulación. Entonces, si fue escrito entre el 81 y el 90 después de Cristo, puede que el tal Teófilo que él nombra, del cual no hay datos que aporten con exactitud de quién se trata, puede ser de un seudónimo de Flavio Clemente, primo de Domiciano el emperador. Sí podemos suponer que Teófilo era un hombre de la alta alcurnia, era un hombre de una institución importante, que se haya convertido al cristianismo. Los hechos tienen un final optimista y registra un buen trato de los oficiales romanos con los prisioneros cristianos. Este trato cambió con Nerón en el 64 después de Cristo, que acusó de incendiar a Roma a todos los cristianos y comenzó una gran persecución. Lucas muestra una iglesia primitiva con poca organización religiosa, no encontramos posturas muy claras teológicas ni doctrinales firmes, como si los encontramos en las cartas de Pablo. Algunas cartas fueron escritas antes y otras fueron contemporáneas y otras después del libro de los Hechos. Lo cierto es que le da otro enfoque y puede ser que Pablo, ocupado y enfocado a la enseñanza de la doctrina, le pidiera a Lucas escribir los comienzos y los movimientos cristianos para dejarlo como un documento histórico. Podemos entender que tanto el Evangelio como los Hechos eran escritos que Lucas iba trabajando a la vez. No sabemos con exactitud cuál fue el término o cuál fue terminado primero, si los vemos a los dos como un solo libro culminado, el Evangelio como el libro de los Hechos. No hay un lugar determinado en donde fue escrito, pero pudo haber sido en Éfeso. La evidencia interna así lo muestra, o en Acaya, que también hay evidencia externa que así lo puede mostrar. Bueno, muy bien, hasta aquí entonces estamos viendo un poco de lo que es el libro en sí, para ya empezar a meternos en lo que es el tema y el propósito y empezar a tratar rápidamente algunos temas que nos van a dejar enseñanza para nuestras vidas prácticas. Tal cual como el Evangelio de Lucas trata de mostrar con detalles la propagación del Evangelio a todo el mundo y el mover, sobre todo, del Espíritu Santo, post ascensión de Cristo. Mediante acontecimientos, ¿cómo lo hace Lucas? ¿No? ¿Cómo lo desarrolla? Mediante acontecimientos históricos, lo hace también mediante testigos oculares, lo hace también en su propia investigación,
lo hace en una escritura ordenada de los acontecimientos y le da también un destinatario. Hay tres verdades que desarrolla el libro de los Hechos o el libro del Espíritu Santo, de los Hechos del Espíritu Santo. La primera es: la salvación ha sido preparada por Dios. La segunda: la salvación la da Cristo. Y la tercera: la salvación es para todas las personas. Estas tres cosas son las tres cosas principales que trata de mostrar el autor del libro de los Hechos, también como su propio evangelio, el Evangelio de Lucas. Algunos datos que nos van a servir para conocer. Lucas deja varios discursos de Pedro y de Pablo en el libro de los Hechos. Y el más significativo es el de Esteban, que fue muerto apedreado a causa de la misma predicación, ¿no? ¿Se acuerdan que Esteban había sido levantado como diácono, uno de los diáconos de la iglesia, para servir las mesas? ¿Se acuerdan por qué? Porque simplemente los demás tenían que predicar, Pablo, Pedro, ¿no? Tenían que dedicarse a la predicación. Ahora es increíble cómo muere Esteban. Muere no sirviendo mesas, sino que muere predicando el Evangelio. La predicación de Esteban fue una predicación muy potente. ¿Recuerdan cómo eligieron a Esteban? Esteban fue elegido como un hombre que tenía buen testimonio y estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces Esteban, para el trabajo por el cual fue elegido, que era servir las mesas, preparar las viandas para las viudas, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y un hombre lleno del Espíritu Santo está preparado también para dar un mensaje como dio Esteban, un mensaje querigmático que se llama un mensaje de poder. Así que ahí tenemos una primera enseñanza donde no importa donde nosotros estemos sirviendo al Señor, lo importante es estar sirviéndolo con un buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y Dios nos va a usar en gran manera, porque fíjense cómo Lucas detalla. Hechos 7 contiene más de 60 versículos, es donde Lucas se detiene con detalles para contar lo que Esteban le había pasado. Si bien él no fue testigo ocular, pero Pablo sí fue testigo ocular. Así que Lucas está a través del impacto que produjo la muerte de Esteban en la vida de Saulo. Ahora Pablo contándole a Lucas todo lo que había pasado con Esteban. También allí había miembros del Sanedrín que también seguramente se acercaron a Cristo luego de esa impactante muerte y de impactante mensaje que fue el que nos dejó Esteban. Entonces, vamos a ver la cronología de este libro y en la vida de Pablo. Pablo nace en el año 5 después de Cristo. ¿Sí? Fuente fuera del libro, obviamente en registros. Nace en el 5 después, así que tenía 5 años menos que Jesús. ¿Sí? Luego, en el 30 después de Cristo, está la ascensión de Cristo. ¿Por qué en el 30? Acuérdense que teológicamente nosotros sabemos de que no tenía 33 años el Señor, sino más bien tenía entre 29 y 30 años cuando murió. ¿Está bien? Las fechas exactas son esas. Nosotros tenemos una fecha aproximada de 33 años, pero en la realidad lo que más nos aproximamos es a los 30. También a los 30 fue
el Pentecostés. Así que vayan sacando cuentas, ¿no? Saulo tenía ahí 25 años aproximadamente. La conversión entonces de Saulo llega en el 35 después de Cristo. Entonces la conversión de Saulo es cuando él tenía unos 30 años. Era un hombre joven, en plena juventud adulta, ¿no? Ya era un joven adulto. A los 30 años cuando Saulo conoce a Cristo, tiene el encuentro con Jesús. Bueno, el escape a Damasco en el 37 después de Cristo, la muerte de Agripa I en el 44 después de Cristo, ayuda a los necesitados de Jerusalén en el 46, primer viaje misionero. Esto es muy importante, este dato, miren, a los 46, 48 después de Cristo fue su primer viaje misionero, o sea que a los 40, 41 años fue su primer viaje misionero. Habían pasado entonces de su conversión 10 años. ¿Se dan cuenta? Los registros coinciden con el libro de los Hechos, que dice que Pablo, después de convertirse, pasó tantos años con los discípulos, unos 14 años con los discípulos, y luego comenzó fuerte su ministerio. Su ministerio fuerte fue ya después en los segundos viajes de misiones, que es, fíjense cuándo es, miren, en el 50. O sea que Pablo ya tenía 45 años. 45 años es el fuerte ya del viaje misionero, con un ministerio ya consolidado. Recuerden que Pablo dice que empezó a predicar enseguida. A los 30 años, cuando ya se convirtió, empezó a predicar el Evangelio, pero no le fue muy bien, porque muchos no le creían, porque era el que perseguía a la iglesia. Entonces tuvo que pasar su periodo. Y ahí tenemos otra enseñanza, la enseñanza de esperar el tiempo justo y el tiempo oportuno, la enseñanza de instruirse, la enseñanza de aprender. Sí, muchos ya se convierten y quieren empezar el ministerio, y está bien, Pablo lo hizo, pero para tener y lograr resultados, buenos resultados, tenemos que darle tiempo al tiempo, ¿sí? A la madurez, tenemos que madurar como cristianos, tenemos que madurar en el ministerio, tenemos que adquirir herramientas para el ministerio. Entonces ya en el tercer viaje misionero, Pablo ya tenía unos 48 años, 47. Cuando fue arrestado tenía unos 55 años. Cuando navegó a Roma, en el naufragio, allí también tenía unos 55 años. Y cuando fue preso con prisión domiciliaria, tenía también unos 57 años. Y puede ser que Pablo haya muerto a los 65 años más o menos. Un hombre que todavía tenía vitalidad, todavía era joven, había pasado por muchas cosas, como relata Pablo mismo en sus cartas y en el libro de los Hechos, ¿no? Que también relata mucho. Bueno, muy bien. Vamos a ver algo más. Dios en palabra y en acción. Vamos a ver Hechos 2, 22, 24, 32, 36. No lo vamos a buscar por una cuestión de tiempo, pero usted anote allí, anote todos los versículos, sáquele foto a la pantalla y luego vamos a hacer sus propias referencias también. Bueno, vamos a ver ahí que ahí tenemos entonces el cumplimiento de lo que es la palabra de Dios en acción. Referencias sobre Lucas nombra la palabra de Dios hay unas 13 veces, la palabra del Señor hay unas 10 veces, la palabra así sola hay unas 13 veces, la palabra en su gracia es 2, y la palabra de salvación una, y la palabra del Evangelio una también. ¿Qué significa esto? Que el Logos era Jesús hecho la palabra. ¿Se acuerdan cómo Juan lo describe? El Logos era Dios, ¿sí? Jesús era Dios. La palabra era Dios. Ahora, el Espíritu Santo siguió actuando a través de la palabra de Dios. Entonces, todas las enseñanzas de Jesús en el nuevo pacto seguían en funcionamiento ahora por el Logos, por a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. La iglesia primitiva, los apóstoles y todos los discípulos, los maestros, enseñaban a través de la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que poner en acción.
Nosotros tenemos que poner en práctica el ministerio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a dar fe a las personas. No hay otra cosa. A través del poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios es la que da fe a las personas. A Jesucristo, obviamente allí también vemos que lo nombra Jesús, santo y justo, pero sobre todo pone gran énfasis Lucas en el Espíritu Santo. En este relato pone porque el Espíritu Santo es el gran protagonista del libro de los Hechos. Y entonces fíjense cómo Lucas pone allí cómo el Espíritu Santo capacitó a la iglesia, capacitó a los creyentes. Y ahí lo vamos a poder ver en Lucas 2, 4, 11, 10, 46, 19, 16, cómo el Espíritu Santo era el maestro, era el capacitador en ese momento. Hoy nosotros capacitamos a través de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo también aquel maestro. Cómo el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, llenó a los discípulos, llenó a Esteban. Hay una llenura del Espíritu Santo que nosotros como creyentes tenemos que buscar, esa plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado para aquel que lo busca, aquel que tiene deseos de ser lleno del Espíritu Santo, aquel que tiene fe, aquel que cree. Entonces el Espíritu Santo es derramado, desciende sobre las personas y en las personas. El Espíritu Santo es testigo de las acciones, es testigo de las cosas que ocurren. Ahí está el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, y Lucas lo deja ver bien eso en el capítulo 11, verso 28, capítulo 21, verso 10, 11, en el capítulo 20, 23, en el capítulo 21, verso 4, muestra cómo el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo suele hablar en voz audible, el Espíritu Santo habla en el corazón de los creyentes, el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo habla, nos enseña Lucas en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo habla. Y yo te pregunto, mi hermano querido, mi hermana querida, si el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Si buscas esa llenura del Espíritu Santo, si buscas que el Espíritu Santo sea derramado en tu vida, porque el Espíritu Santo va a hablarte, va a inspirarte, el Espíritu Santo es aquel que te ha escogido, ahí como dice Lucas 13, del 1 al 2, Él es el que te ha escogido y te da dirección. El Espíritu Santo es aquel que da dirección al creyente. Así que estás buscando dirección, hay que pedirla entonces al Espíritu Santo de Dios para darnos dirección. Nos guía obviamente y tiene plena comunión y es uno con el Padre y con Jesús. Así que queremos conocer a Jesús, es a través del Espíritu Santo. Queremos conocer al Padre, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está impartido hoy en día en la iglesia y en los creyentes. El Espíritu Santo es el que confirmó a la iglesia. Este versículo lo voy a leer, guarden un segundo. Hechos 15, 41. A ver, a ver. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y acá tengo algo para decirles. ¿Está tu iglesia confirmada por el Señor? Qué pregunta, ¿no?
¿Está la iglesia confirmada a través del Espíritu Santo? ¿La iglesia es la obra del Espíritu Santo? ¿No? La iglesia donde congregamos, mi iglesia, tu iglesia, ¿está confirmada por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, cuando confirma las iglesias, trae fe a los creyentes. Cuando el Espíritu Santo confirma las iglesias, aumentan el número de conversiones. Así que hay que pedirle al Señor, Señor, confirma a mi iglesia a través de tu Espíritu Santo. Esa es una oración que todo creyente tenemos que hacer. Y en Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y Hechos 3, 19, 20 nos dice, por eso, vuélvanse ustedes a Dios, conviértanse para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Entonces, una iglesia que está confirmada por el Espíritu Santo es una iglesia que también espera la venida del Señor Jesucristo. Es una iglesia que predica el Evangelio y predica la venida del Señor Jesucristo. ¿Y por qué predica la venida del Señor Jesucristo? Porque en espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo es el Espíritu el que está en la iglesia. Y es el mismo Espíritu que está guiando y guía a la iglesia para la segunda venida de Jesucristo en persona, en vista. Así vendrá. Así como lo vieron irse, así también lo van a ver con sus ojos venir al Señor. Y una iglesia que está confirmada por el Espíritu Santo, es una iglesia que espera al Señor, es una iglesia que en espíritu Jesús se pasea en medio de esa iglesia, en plenitud. El poder entonces de la iglesia está en anunciar el Evangelio y la segunda venida de Cristo. Pueden decir amén. Vamos a ver la propagación de la palabra. En el libro de los Hechos es poder, poder. Predicar el Evangelio es poder. Mateo en su Evangelio termina su libro con la resurrección. La resurrección de Jesús es poder. ¿Quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? El poder del Espíritu Santo. Resucitó a Jesús. Jesús desciende a la muerte en espíritu. ¿Sí? O sea, el Espíritu es el que desciende al Seol y es el mismo Espíritu de Dios que lo vuelve a resucitar con poder. Es el poder más grande de resurrección que no logró retener la muerte a Jesús. Marcos termina con la ascensión. ¿Se acuerdan que luego de la resurrección Jesús comienza a glorificarse? Él mismo lo dice, estoy en proceso de glorificación. ¿Por qué está en proceso de glorificación? Porque él todavía no había llegado a la glorificación nuevamente de ocupar nuevamente su lugar, que es el trono. Nuevamente él tenía que ocupar, él vino, dejó el trono, vino como hombre, murió como hombre, resucita en poder y ahora comienza a glorificarse, a volver a ocupar el trono del cual había dejado. Entonces, en ese proceso de ascensión, Jesús está en proceso de glorificación. ¿Cuándo se cumple el proceso de gloria? Cuando Él asciende por completo. Entonces, lo ven, por eso Marcos termina su evangelio mostrando que Jesús está ascendiendo, vuelve a su tiempo, a su plenitud en gloria. ¿Sí? Lucas, sin embargo, termina con la promesa del Espíritu Santo, porque él engancha su libro con lo que él estaba viviendo. Él estaba viviendo el mismo poder del Espíritu Santo, la promesa que había sido
derramada, él la estaba viviendo en persona. Por eso termina su relato con esta promesa. Juan, con la mención de la segunda venida de Cristo. Recordemos que el Evangelio de Juan fue escrito probablemente cuando él ya había visto al Cristo en gloria, ¿sí? Cuando ya había tenido la revelación del Apocalipsis, de todo lo que él relató en el Apocalipsis. Entonces, Juan escribe su Evangelio también desde la segunda venida. Yo vi al Cristo glorificado, ahora yo sé que el Cristo va a venir y va a volver. Ahora, volviendo al libro que escribe Lucas, que es el de los Hechos también, fíjense cómo él lo añade, ¿sí? Sin dejar espacio, termina con la promesa del Espíritu Santo y comienza con la proclamación y la expansión del Evangelio con poder. Y todos conocemos este versículo, es un versículo uno de los principales del evangelismo, de las misiones, de la iglesia que proclama el Evangelio, Hechos 1:8. Recibirán poder, recibirán ese poder. Lucas deja plasmado la promesa del Espíritu Santo, la deja plasmada que se recibe, reciban el poder del Espíritu. En griego, esta palabra, poder se dice dinamis, ¿sí? Que es potencia, energía. De allí la palabra que deriva dinamita, algo explosivo, algo expansivo. ¿Sí? Así fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva predicó el Evangelio porque había personas con dinamis. Decirle al que está al cuadro tuyo, al lado tuyo, o abajo tuyo, o arriba tuyo, tenemos que tener dinamis. Dinamis, ¿sí? Poder, poder del Evangelio, poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos provee de potencia, nos provee de energía, nos provee de algo que es expansivo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio con poder, entonces tenemos resultados. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestras iglesias no tienen resultados al predicar el Evangelio, porque muchas veces predicamos el Evangelio, pero lo predicamos sin dinamis, lo predicamos sin poder. Tenemos que pedir el poder del Espíritu Santo, tenemos que pedir estar llenos del Espíritu Santo y obviamente llenos de la palabra de Dios que va a ser la que va a dar el mensaje de poder. Allí tenemos entonces la predicación de la palabra en la iglesia primitiva. Tiene que haber poder del Espíritu Santo, pero ¿a través de qué? A través de la palabra. ¿eh? No busquemos otra cosa, puede haber otro tipo de manifestaciones, pero el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de la proclamación de la palabra. La proclamación contracultura fue en ese momento una contracultura contra el imperio greco-romano. El Espíritu Santo en acción, originando conversiones sin acepción de personas. Todo aquel que escuchaba esta predicación de la palabra con poder del Espíritu Santo se convertía al Señor. Por eso la iglesia primitiva creció tanto. Se convertía en sacerdotes judíos. Hechos, ahí tenemos Hechos 6:7. Vamos a ver ahí Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, escuche bien mi hermano, grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Mm? O sea que las personas que seguían las tradiciones, que seguían una vida de tradición, se convertían al Señor por el poder de la palabra, por el poder del mensaje del Evangelio, a través del poder del Espíritu Santo. Era un mensaje con dinamis, con poder. Hechos 13:12, al ver esto, el gobernador creyó y admirado de la enseñanza, se acercó al Señor. Mi hermano, queremos que los gobernantes se conviertan al Señor.
Queremos que ellos lleguen a conocer a Cristo. Queremos que dejen cambiar completamente la corrupción de esta nación, los hechos y las maldiciones que hay en nuestra nación y en nuestro país. Bueno, creemos que tiene que llegar a esos gobernantes palabra de poder, personas que se acerquen con dinamis, con poder del Espíritu Santo y con palabra de Dios para sus vidas y sus corazones. No hay corazón duro que pueda resistir a alguien que está lleno del poder y la dinamis del Espíritu Santo. Fíjense, los gobernadores en ese momento eran personas duras, personas alejadas de Dios completamente. Sin embargo, creían, el procónsul, los gobernadores, creían en la enseñanza acerca del Señor. Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le llevó, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. ¿Se acuerdan de este maravilloso relato que nos deja Lucas, del carcelero que se convierte y con él se convierte toda su casa? Queremos ver familias enteras convertidas al Señor. Hay que llenarse de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Espero que ahí estés diciendo amén. Hechos 16:14 dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y a mí me encanta esta historia, porque Lidia era una vendedora, era una comerciante de telas que estaba en un lugar de comercio. Y en su hora de descanso y que hacían oración, escuchó, escuchó el mensaje que Pablo dio. Recordemos, un mensaje de poder. Y fíjense cómo dice que el corazón estaba preparado. El Señor abrió ese corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Mi hermano, prediquemos el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, porque no sabemos quién puede estar el Señor abriéndose corazón. Y yo sé que muchos aquí están en los barrios y están predicando en las calles y hay muchos que tienen ahí acciones social, predicando el Evangelio y llegando a las personas como Lidia. Personas ocasionales. ¿Por qué a veces esperamos de predicar a una persona en especial si podemos predicarle a personas ocasionales? ¿Qué mejor que alguien que está esperando con vos el colectivo, el tren, la cola de un banco, puedas predicarle el Evangelio con poder? Convirtió Lidia. Lidia se transformó en una de las principales líderes de la iglesia primitiva. Qué increíble, ¿no? Hechos 17:2. Así que creyeron muchos de ellos, muchos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ay, mi hermano, Hechos 17:12 nos dice que muchos pueden llegar a creer. Y fíjense, mujeres griegas de distinción. ¿Por qué no predicarle a las personas que también tienen poder adquisitivo, personas que tienen empresas, empresarios, personas comerciantes de grandes comercios? ¿Por qué no ir a predicarle a esas personas? ¿Saben qué utilidad son esas personas cuando se convierten a Cristo? Son las personas que hasta levantan templos enteros, ministerios enteros, gracias al poder adquisitivo que tienen. Personas de distinción, mujeres, hombres. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y se quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. ¿Sí? Los brujos, los hechiceros, los macumberos, los que están también en otras, en religiones, en otras doctrinas. ¿Por qué no predicarles el Evangelio? Solamente tenemos que hablarles
del Evangelio y del poder del Espíritu Santo para que puedan llegar a convertir sus vidas. Y Hechos 28:16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos y al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Saben que dice la historia que de esos nacieron las centurias, de esos y de esos que vieron crucificado a Jesús, salieron los centuriones de Cristo. Hasta el día de hoy todavía se siguen nombrando así, ¿sí? Centuriones de Cristo, personas de las fuerzas. ¿Cuántas personas en la fuerza? Miren, hoy en Rosario llevaron no sé, 4.000 personas de las fuerzas para terminar con el narcotráfico. Imagínense si esas personas no solamente van con su profesión, sino también van llenos y protegidos del Espíritu Santo de Dios. ¿No cambiaría nuestra Argentina si predicamos el Evangelio con poder, con autoridad y con la palabra de Dios? Bien, avanzamos. ¿Vio cómo pasa la hora, mi hermano? Por eso les decía de empezar temprano, porque avanza, avanza. La cosmovisión cristiana estaba invadiendo la cultura de ese tiempo, transformando la sociedad. Los valores de la cultura pagana estaban siendo completamente transformados. ¿Gracias a qué? A la palabra de Dios predicada con el poder del Espíritu Santo. Palabra y poder. Puede poner ahí en sus apuntes, palabra y poder. De esas dos formas se predica el Evangelio. No solamente con palabra, porque sería intelecto, y el poder se obtiene a través de la palabra, así que necesitamos palabra y poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para transformar sociedades enteras. Yo creo, siempre creo, y esto se lo digo siempre a mi iglesia, que creo que podemos transformar nuestra sociedad, podemos transformar nuestro barrio, podemos transformar nuestro lugar de trabajo, es nuestro lugar donde podemos experimentar el poder del Espíritu Santo, cómo las personas y las vidas son transformadas, los valores y las culturas paganas son transformados a través de un buen testimonio y el poder y la palabra de Dios. El poder de lo alto lo vamos a ver en las diferentes iglesias, en la iglesia de Jerusalén. Los discípulos recibieron la promesa y después vieron a Jesús ascender al cielo. Llegada la promesa, Pedro predicó la palabra con poder, con poder. Eso es la predicación que se denomina querigmática o querigma. Una predicación con poder, una predicación, dijimos, con dinamis, pero con palabra. Es una predicación completa, una predicación que no le falta nada. Tiene poder del Espíritu Santo y tiene palabra de Dios. Ustedes van a ver a Pedro lleno de este poder, lleno del poder del Espíritu Santo, sacando palabras que las personas se asombraban por completo. Hay personas que se maravillaban y decían, pero ¿cómo puede ser esta gente? ¿Qué están diciendo? Hasta están, por estar lleno del Espíritu Santo, están hasta hablando nuestros idiomas. ¿Cómo puede ser? ¿Quién les enseñó esto? Si esto era gente que no tenía cultura, que no tenían escuela, que no tenían nada, y sin embargo están hablando nuestros idiomas. Miren lo que logra el poder del Espíritu Santo. Yo siempre digo que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo hasta nos traen cultura. Lee la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios y vas a ver cómo el Señor te va instruyendo aún, culturizando para poder predicar el Evangelio a cualquiera, sin distinciones. Pedro entonces predicó la palabra
con poder, con dinamis. Y eso se transformó en un mensaje querigmático, de querigma. Confrontó a la gente con la cruz y también confrontó a la gente con el pecado. Mi hermano, no llevemos el evangelio incompleto. Llevemos un evangelio completo, un evangelio de la cruz, un evangelio que hay que dejar la vida, hay que dejar los deseos, hay que dejar muchas veces nuestras voluntades, nuestros propósitos. Eso es la cruz. Y también, obviamente, dejar el pecado. Una transformación, un cambio de vida, un cambio de actitud hacia el pecado. El Espíritu Santo nos va a ayudar a que podamos ver muchas personas, nosotros primeramente, transformadas en personas que se acercan a la cruz, dejando, muriendo en sus voluntades, en sus deseos, dejando y transformando una vida de pecado, transformarla en una vida de poder. El Señor dice que así es la única manera que Dios añade. Cuando Dios añade a una comunidad de fe, a una iglesia, a una casa de oración, pero cuando Dios empieza a añadir, lo empieza a añadir cada día, ¿sí? Empiezan a añadir no personas que son oyentes, no personas que van por curiosidad, no personas que están un tiempo y después se van, sino que empieza a añadir a los que van siendo salvos, salvos. Los predicadores humanos no salvan a las personas, lo hace el poder del Espíritu Santo, lo hace el Señor usando su poder en los predicadores. ¿Sí? Porque si nosotros vamos y predicamos sin poder, tal vez se añadan. ¿Pero qué se añaden? ¿Se añaden salvos? ¿O se añaden personas que son simpatizantes, que están porque la iglesia es linda, bueno, estoy en la iglesia porque me siento bien, bueno, pero no permanecen? Al tiempo, las primeras circunstancias, o cuando uno le muestra la palabra y lo disipula y le demanda, ¿qué hace? Se va. ¿Sabe por qué se va? Porque no ha sido salvo, porque su vida no ha sido transformada. ¿Sí? Entonces, la persona que realmente es transformada a través del Espíritu Santo es la que Dios añade, pero la añade a través de un evangelio de poder y de la palabra completa. ¿Sí? Cuando más se centre la iglesia en Cristo, que Cristo sea cristocéntrica, una iglesia cristocéntrica, más posibilidades tienen de crecer. Crece la iglesia cuantitativa y crece la iglesia cualitativamente, ¿sí? Crece espiritualmente y crece también en número. La iglesia contemporánea debe imitar a la iglesia primitiva. ¿Está de acuerdo, mi hermano? Debemos empezar a imitar todo esto que hemos aprendido en esta clase. ¿En qué? De nuevo, en llenura y en poder, en predicar la palabra, en unidad y en compromiso. Así es como se mantiene una iglesia viva. Pronto la iglesia creció de 120 personas en el aposento alto a 3.000 y luego a 5.000 y probablemente en un total de 10.000 personas, incluyendo hombres y mujeres y niños. Esto es sorprendente, ya que la población estimada en ese tiempo en las ciudades era entre 60 y 80.000 personas. Así que pronto tuvieron
tuvieron más de un 10% de la población. Pensá en tu barrio ahora, pensá en tu iglesia. ¿Tenemos más del 10% de la población en nuestro barrio, en nuestra ciudad? Los templos y casas eran atestados de personas. ¿Están nuestros templos atestados de personas? Los hogares fueron fundamentalmente para mantener la comunión, la devoción, las enseñanzas y la oración. Y esto es una práctica importante que la iglesia hacía, la iglesia primitiva, y que nosotros debemos imitar, ¿no? Los hogares. ¿Cuántas sillas tiene tu hogar? ¿6? ¿8 como mucho? Bueno, en un hogar de pocos, en un encuentro de hogar, se mantiene la comunión, la devoción, las enseñanzas y la oración. Por eso yo recomiendo tener nuestras actividades en los templos, pero también tener estos encuentros de hogares en las casas. Así imitamos lo que la iglesia primitiva nos enseñó a hacer. La iglesia auténtica desea continuar creciendo y mantener la comunión. Crecimiento, entonces decíamos, cuantitativo, espiritual, ¿sí? Perdón, cuantitativo en número, que pueda seguir creciendo en número, pero también cualitativo, ¿sí? Espiritual, en calidad de creyente. El crecimiento de la iglesia sana, de una iglesia que está sana, es regular. Va creciendo en regularidad. Y no se trata de una estrategia, sino de la vida comunitaria como un organismo vivo. Eso nos enseña el libro de los Hechos del Espíritu. Pueden leer allí, seguramente has anotado los versículos que están allí. Entonces, vamos terminando. Vida de oración. Esta es la dinámica que nos enseña el libro de los Hechos o el libro de los Hechos del Espíritu. Vida de oración, vida comunitaria, vida transparente. Ahí tenemos a Ananías y a Zafira de ejemplo, ¿no? Que no tuvieron una vida transparente, y el Espíritu Santo es el que marca esto como mostrándonos a nosotros también que debemos llevar una vida transparente. Obviamente, los milagros y las sanidades se tienen que manifestar, pero se manifiestan en una comunidad, en una familia que están unánimes, ¿sí? ¿Quieren leer allí? Vamos a leerlo. Uy, vamos a leer allí Hechos. Perdón, esperen que... Ahí está. Vamos a leer entonces Hechos 5:12. Hechos 5:12. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros. Digan conmigo, muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban ¿cómo estaban todos? Unánimes en el portico de Salomón. ¿Querés ver milagros? ¿Querés ver prodigios? ¿Querés ver el mover del Espíritu Santo? Se hace en una iglesia que se mantienen unánimes. Por eso el diablo sabe bien dónde atacar, siempre a la iglesia, en la división, en la desunión. Nosotros tenemos que ser mensajeros, personas que busquemos siempre la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de los hermanos, para poder ver milagros y prodigios. Y dice, y de otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sí? O sea, había personas que no querían juntarse con ellos, pero otras que los alababan. Y los que creían en el Señor se aumentaban más. Gran número, así de los hombres como de las mujeres.
tanto que echaban enfermos por las calles y los ponían en las camas y en los lechos, para que viniendo Pedro, al menos su sombra tocare a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas corrían multitud a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, endemoniados, los cuales, diga conmigo, todos eran curados, todos. ¿Pero dónde estaba el secreto, mi hermano? En la unidad de la iglesia. El diablo va a tratar de desunirnos siempre, siempre va a tratar de traer discordia. Por eso nosotros tenemos que siempre ser mensajeros de paz, buscar estar en ese espíritu, lo que es el Espíritu Santo, ¿m? En la unidad. Entonces ahí vemos que había tensiones, pero también había resolución de conflictos. Y entonces ahí también se levantaban nuevos líderes. Hechos 6:1-6 nos muestra eso, ¿no? Que había tensiones, había problemas. Algunos murmuraban porque algunos no eran servidos. Entonces, siempre eso va a estar siempre. Pero que había también resolución de conflicto. Entonces, las personas llenas del Espíritu Santo van siempre a buscar la resolución de los conflictos. Y eso va a marcar el verdadero liderazgo. Un verdadero líder es alguien que resuelve los conflictos. Bueno, plena expansión. Ahí vemos Hechos 5, 28, 6, 7, que la iglesia se mantenía todo el tiempo en plena expansión. Les dejo unas frases para terminar. Imaginémonos lo que pasaría si los cristianos llenarían sus ciudades con el mensaje de Cristo. Quizás no estaríamos como estamos. La iglesia contemporánea es más grande, mejor equipada, tiene más recursos, pero es menos efectiva. Es que no se predica la palabra, y si se predica es sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, debemos buscar ese maravilloso equilibrio de la predicación de la palabra con el poder del Espíritu Santo de Dios. Les dejo unas frases más para terminar. Podríamos seguir hablando de la iglesia en Judea, en Galilea, en Samaria, ¿sí? Podemos hablar de la iglesia en Antioquía, miren, podemos hablar de la iglesia en Chipre, pero bueno, lo dejamos para otros estudios o para otro encuentro, ¿sí? Les dejo este último pensamiento. La gran comisión fue anunciada y se expandió como fuego. Un perseguidor fue elegido como figura misionera. Miles de hombres y mujeres se apasionaron por Cristo, propagando su palabra, la cual es transformadora para quienes las oyen y la aceptan. Nuestra sociedad es cada vez más imperial. La globalización, la tecnología, nos pueden alejar o nos pueden acercar. Usemos todos los recursos para llegar con el mensaje del Evangelio de Jesucristo a nuestras ciudades, aún para reconquistar tierras que en lo más profundo están sembradas y que solamente el soplo del Espíritu Santo pueden reavivar. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Bueno, espero que esta clase, tal vez fue breve, tal vez fue mucho, pero que te haya llenado de inspiración. Ese es el propósito de esta capacitación,
quisiera por ahí escucharlos un poco a ustedes ahora, por ahí si tienen algunas preguntas o tienen algún aporte también, porque estamos todos para aprender, yo también estoy para aprender. Así que si tienen algún aporte o alguna pregunta específica de lo que han escuchado, podamos responder en este tiempo de consulta, ¿sí? Un ratito, uno, dos, tres, que quiera compartir, o alguien que se anime. Los escucho, ¿pueden abrir su micrófono? Pastor, yo con unas anotaciones que me gustaron mucho. ¿Se escucha? Sí, Aldo, se escucha perfecto. La palabra de Dios debe ser predicada con el poder del Espíritu. El poder lo da la palabra de Dios. El poder se complementa con el testimonio. Dejar la vida, deseos, pasiones y pecados en la cruz. Y la gran comisión debe ser anunciada y expandida como fuego. Amén, Amén. amén. Gracias, Aldo. Saludos para todos. Bien. ¿Quién más? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguna pregunta? Aportar un poco, Adri, la importancia de las elecciones de aquellos que sirven, ¿no? Como la historia de Esteban, que era lleno del Espíritu Santo y fue elegido para servir la mesa, pero él tenemos en Hechos justamente la predicación más extensa, completa, históricamente entrelazada con una veracidad que no tuvo tiempo para ir a un instituto bíblico. Fue la revelación del Espíritu Santo. Y es lo que hoy necesitamos, porque nuestro mundo lo necesita. Amén. Así es. Acuérdense que Esteban era un hombre no solamente lleno del Espíritu Santo, sino de testimonio, ¿no? Tenía testimonio. Y, y lo levantaron allí como diácono para servir mesas, pero sin embargo tenía el testimonio suficiente también como para predicar el Evangelio porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo y de la palabra, ¿no? Recordemos esto, lleno del Espíritu Santo y de la palabra, porque la predicación que hace Esteban es un estudio impresionante de la palabra de Dios. Los pone a todos ahí que Amén. los conmociona a todos los oyentes, más allá de cómo Amén. muere, los conmociona a Sí. todos. Y entre ellos estaba Saulo, allí que Amén. seguramente es tocado, y Saulo es el que le cuenta a Lucas, le cuenta este hecho. Y Lucas lo relata, porque yo me imagino a Saulo, a Pablo ya, eh, contándole esto, ¿no? A Lucas. Esa Y Lucas experiencia. volviendo, Lucas escribiendo, Lucas diciendo, qué impresionante, qué tremendo, ¿no? Y lo deja completamente ese relato tan maravilloso, Lucas, ahí en Hechos 7. Muy bien, gracias, Delma. ¿Algo más? Muy bien, aporten, hermanos, o pregunten, no hay problema. Si quieren A preguntar mí, algo que les llama la a, atención de los hechos, estamos ahora. a mí Sí. me quedó bastante toda la dinámica de la iglesia primitiva, me lo anoté todos los puntos, la vida de oración, la vida transparente, todo eso que tiene que ver con el testimonio, con todo eso, y que de acuerdo con eso y con todo lo que aplicar el poder de la palabra, pero a través del poder del Espíritu Santo, todo lo que se puede lograr en la iglesia para la conversión de muchas almas, ¿no? Si Ujú. aplicamos todos estos puntos, los anoté todos, pero no los voy a volver a leer todos porque los tienen todos los hermanos escritos ahora, y apuntando siempre a que los líderes trabajen en la resolución de los conflictos para la unidad de la iglesia, que es el principal punto que hoy estamos a veces un poco complicadas las iglesias. Y bueno, y otro punto importante, como dijo Delma, es la elección de los líderes que sea de acuerdo a los dones del Espíritu Santo, que no sean elegidos también al azar o por necesidad de que no hay, ¿no? Porque después los desastres espirituales que vemos Mm. traen problemas a toda la iglesia. Entonces, bueno, apuntar a todo esto, a todos estos puntos de la dinámica de la iglesia primitiva, volverlos a recordar, a traer
y en pos de la unidad de la iglesia y de que, bueno, de que el Espíritu Santo realmente se pueda mover con poder en nuestra Bien. iglesia. Amén. Me gustó mucho esa parte, ¿no? Me parece para aplicarla nuevamente, recordar todo eso que parece que lo tenemos, pero no lo tenemos en la práctica. Sí, sí, por eso, llevarlo a la práctica es una cuestión justamente de espiritualidad, ¿no? Lograr comunidades que se basen en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Ese es el gran secreto de todo, ¿eh? Basarse en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Ni una cosa ni la otra. Por muchos años yo viví esto de, no, si estás estudiando la palabra, matás al espíritu. Ah, si estás en una espiritual, entonces te volvés místico. ¿Y cuándo el equilibrio? ¿No? Ni el misticismo, ni la escritura por intelecto solamente, llenando las cabezas y no los corazones, ¿verdad? Entonces nosotros, este estudio es para esto, para que nos inspire a poder tener ese equilibrio entre la palabra de Dios y la inspiración o el poder, obviamente, la llenura del Espíritu Santo. ¿Mm? Empecemos por nosotros y después volquémoslo esto a la comunidad, ¿no? Donde Pastor, estamos, donde participamos. Sí, Pastor, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta, ¿cuál es la confusión que tienen algunas iglesias con respecto al tema de hablar en lenguas angelicales, ¿no? Que vemos que ahí hay como que si no, no tenés al Espíritu Santo y es una lucha que se ha tenido a través del tiempo, ¿no? Yo tengo Qué buena 50 pregunta. años, así que voy a la iglesia y bueno, he escuchado mucho de eso. ¿Cuánto hace que vas a la iglesia? Desde los 6 años tengo 50. Mira, toda una vida Y y he todavía pensado, Bueno, ¿se dan no, cuenta no que cómo estoy sola, sino que me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Yo no, yo creo que es lo tengo que claro, pero bueno, es un sería... tema, es un tema que nace, por ahí teníamos que ir a otra masterclass de historia de la iglesia, que está ahí si ustedes ven ahí en la página, está la masterclass de historia de la iglesia. El problema nace cuando la iglesia se hace evangélica, sale de ser protestante para hacerse evangélica, que está bien, se había afirmado en la palabra de Dios, la iglesia se afirma en la palabra de Dios en el 1800, en el siglo XVII, XVIII, XIX, se afirma en la palabra de Dios. Y comienza una búsqueda ahora de restauración de espiritual, ¿no? La búsqueda del Espíritu Santo. Y ahí vino las grandes divisiones, porque hasta ese momento era una iglesia que se había afirmado teológicamente en la palabra, la había recuperado la palabra a través de Lutero en el 1517, después vinieron los grandes teólogos, Strong y todo, 1800, 1900, y comienza una búsqueda espiritual. Bueno, vamos a buscar ahora, a recuperar, ¿no? La búsqueda espiritual, el poder del Espíritu Santo. Y ahí vinieron las grandes divisiones, Mariana. Ahí vinieron las divisiones de, bueno, entonces el Espíritu Santo se manifiesta así, el Espíritu Santo se manifiesta así, no, el Espíritu Santo no se manifiesta así, no, pero los dones cesaron, no, pero los dones sí. Vinieron las grandes divisiones hasta el día de hoy. Lamentablemente hasta el día de hoy. Y creo que este es el tiempo donde la iglesia está siendo llamada por el Espíritu mismo y por la palabra a no generar más divisiones, ¿no? Y a no encasillar más en doctrinas de hombres, porque son doctrinas de hombres, a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, ¿no? Se encasillan. A ver, por ejemplo, la manifestación del Espíritu Santo a través del don de lenguas es una manifestación, pero ¿por qué encasillarla, ¿no? Ponerle una etiqueta de que debe ser la única manifestación de muestra de llenura del Espíritu? No es la única. Ese es el problema. ¿Por qué rotularla, ¿no? Encasillarla en que sea la única? Si yo lo hago doctrina eso, entonces obviamente me voy a frustrar si no recibo el don de lenguas, o me voy a frustrar porque voy a decir nunca fui bautizado por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nos vamos al otro extremo, el otro extremo te va a decir, ese don cesó. El don de lengua cesó.
hay un cesamiento de dones, cesó el don de lenguas, cesó el don de profecía, te van a la cesación de dones. Ese es el otro extremo. Otra vez, doctrinas de hombres, trayendo enseñanzas de hombres, trayendo doctrinas que nos encasillan en esto. Entonces, nosotros debemos leer la palabra de Dios, ponerla en práctica y dejar que el Espíritu Santo se manifieste y se manifieste en libertad. Si a alguien le da don de lenguas, gloria a Dios. Si a alguien no le da don de lenguas, gloria a Dios también, porque seguramente se manifestará otro don en él, de enseñanza, ¿por qué no de profecía? ¿Por qué no de exhortación? ¿Por qué no de servicio? ¿No? Por ejemplo, los diáconos como Esteban, que fueron llamados a ser diáconos, tenían manifestado su servicio, por eso lo ponen a servir mesas, pero su llenura espiritual hicieron que terminen predicando, como Esteban. Los apóstoles lo ponen a Esteban para predicar, para servir mesas porque ellos tenían que predicar, pero Esteban muere predicando. ¿No? ¿Por qué? Porque no podemos encasillar al Espíritu Santo, no podemos ni siquiera encasillar los ministerios. Nosotros tenemos la costumbre humana de encasillar el ministerio, encasillar al Espíritu Santo, y eso por ahí es lo que en este tiempo hay una apertura espiritual y de la palabra también, ¿no? De no rotular más al Espíritu Santo. Así que bueno, pero creo que eso es una nueva iglesia, es un nuevo tiempo y va a costar, pero no está muy lejano. Creo, por lo menos que no está muy lejano. Y respetarnos también, ¿no? Seguir respetándonos. Yo creo que en el respeto está todo. Bueno, vos seguís creyendo que esto es así, genial. Yo no lo creo. Yo creo que por ahí hay otras manifestaciones. Ahora, el que porque vos no lo creas, yo también te tengo que respetar. Porque si no, vivimos confrontados. ¿Y qué dijimos? Dónde está el enemigo? Siempre dividiendo, confrontando. Y entonces, ¿por qué la iglesia no crece? Porque hay miles de divisiones, miles de pensamientos, ¿no es cierto? Y nos confrontamos por esos pensamientos. Ahora, cuando yo respeto el pensamiento del otro, entonces ahí hay acercamiento, ¿no? Y hay unidad. ¿Está bien? Y en algún momento nos vamos a Sí. encontrar de que tenemos más cosas en comunes que cosas que diferencias. En algún punto nos vamos a encontrar así. Vamos a encontrar, bueno, pero coincidimos en la mayor de las cosas, salvo en esto. ¿No? Y eso va a traer unidad. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Sí, a ver quién más. ¿Alguien más? Así no nos quedamos con ganas. 5 minutitos más podemos darle. Mientras tomamos mate, veo que algunos están tomando mate, otros están, ya seguramente está por comer. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna opinión más? ¿O algo para aportar que tenga? ¿Seguro? Hable ahora o calle para siempre. Ahí Mario creo que abrió el micrófono. Sí, ahí abrí, pastor. No, ¿Qué estuvo tal? muy bueno de poder refrescar y volver a la iglesia primitiva, que es lo que Amén. necesitamos vivir primero nosotros, ¿no? Que es la oración, el poder de la palabra, el Espíritu Santo, la unidad. Y también me quedo con lo que le pasó a Lidia, ¿no? Que a través de la palabra y el Espíritu Santo, en la soberanía de Dios, Dios fue ablandando su corazón para que ella pueda recibirlo. Y Gloria a Dios. tremendo poder ver también la soberanía de Dios siempre en cada momento, en entender de que Él prepara, ¿no? Los corazones y que podamos orar en esa cuando salgamos a evangelizar, pedirle, Señor, Amén. prepara los corazones, como lo hiciste con Lidia, para que puedan conocerte, para que puedan recibirte, y bueno, y su vida cambiar, ser transformado ellos, su familia, como le pasó al carcelero, como compartía recién, y bueno, estuvo muy bueno, de mucha edificación, y bueno, muchísimas gracias. Amén. Gracias, Mario. Sí,
por muchas más Lidias, ¿no? Lidia se transformó en una gran líder, un apoyo incondicional del ministerio de los misioneros y de Pablo. Entonces, ¿cuántas Lidias, no? Hay sentadas en los bancos, cuántas Lidias hay sentadas en los andenes, cuántas Lidias en los comercios donde uno compra habitualmente, ¿no? ¿Cuántas Lidias hay en las colas de los bancos? ¿Cuántas Lidias hay, no? Esperando el mensaje con la palabra y el poder del Evangelio, del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Bueno, no quiero extenderme más. Vamos a tener otras masterclass. Podés invitar a otras personas, ¿sí? A estas masterclass van a ser gratuitas, no tienen ningún costo. Dios me dio la posibilidad de ser capacitador teológico y ministerial, de poder dejarles algo de todo lo que pude estudiar en estos años, de todo lo que puedo aún seguir estudiando y capacitándome a través de la palabra, a través del Espíritu, y poder brindárselo a ustedes a través de este medio, ¿sí? Así que pueden invitar a la próxima masterclass. Si ustedes entran a la página, ustedes van a ver donde dice masterclass, hay varios temas, pero me pueden sugerir otros también, ¿eh? Si ustedes quieren sugerir temas para poder desarrollar, lo podemos hacer tranquilamente, ¿sí? Después estoy ofreciendo los certificados, cursos con certificados, pero ahí ya es a modo de estudio. Cada módulo tienen 4 clases y son 8 módulos, ¿sí? 8 materias, podemos decirlo así, de 4 clases cada una, más o menos duran 2 horas cada una, donde luego de completar los 8 módulos, obtenés un certificado del cual te expenderé con mucho gusto, ¿sí? Así que bueno, es dinámico y las enseñanzas van a ser a este nivel, a nivel institucional, a nivel teológico, a gran nivel están las enseñanzas, pero por ahí son más prácticas para que uno lo pueda llevar a la práctica del ministerio, del servicio y del diario vivir. ¿Sí? Así que si se quiere anotar ahí también, pronto ya voy a estar dando los días de cursada de cursos. ¿Está bien? Eso tiene un arancel eso, pero es muy económico, nada que ver a lo que se está cobrando en los institutos bíblicos. Es simplemente casi simbólico. Así que bueno, mis hermanos, de esta masterclass vamos a estar haciendo otra, ¿sí? La próxima pueden sugerirme temas, pueden hacerlo en privado o pueden ponerlo ahí en la página, pueden dejar en los comentarios. O vamos a hacer que alguno de estos temas yo lo voy a ir tirando y ustedes me dicen quiero quiero el otro y vamos a estar desarrollándolo, de forma completamente gratuita. Lo único que tiene que invertir es su tiempo. Nada más. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Dios los bendiga. La verdad fue un gusto estar con ustedes y dar esta clase, esta masterclass con ustedes. Gracias. La próxima por ahí hacemos también más participación. ¿Está bien? Dios te Gracias, bendiga mucho. Adrián. Buenas Dios te noches. bendiga mucho. Nos vemos. Gracias, Adri. Chao, Pastor. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Gracias, Adrián. Bendiciones para todos. Chao, gracias. Nos vemos. Andrés. Bendiciones para todos.